Y bueno amigos, estamos aquí listos para un nuevo video. Ando todavía terminando ya de pasar la etapa de la gripe absolutamente lamentable que me estaba reventando. Pero bueno, ya se me escucha mejor, o sea, se me escucha menos ronco, menos afónico, no sé cómo llamarlo. Y bueno, me cuesta menos, o sea, el esfuerzo ya tengo que hacer menos esfuerzo para que se me entienda y realmente es una ayuda un montón, ¿no? Pero chicos, o sea, quería hacer este video porque me pareció brutal y van a ver algo sobre cómo la sobreprotección a Lamine Yamal, porque a David Sánchez se le ocurrió decir algo y ese algo básicamente lo han censurado. Ya van a ver lo que les estoy diciendo porque es maravilloso. También vamos a ver sobre el final a María Trizac, esta periodista que se ha encargado de alguna manera de apadrinar a Vinicius y decir, acobijarlo y un montón de cosas y cómo ponen en su sitio a los sinvergüenzas culés. Así que bueno, creo que va a quedar un video bastante interesante. Les voy a pedir una sola cosa y es la de siempre, que me acompañen hasta el final de este video para descubrirlo juntos. Así que dentro de intro. Chicos, antes de meternos con lo de este hombre David Sánchez y lo de la chica, esta periodista María Trizac, quería colocar esto de Edu Aguirre. Ustedes saben mi opinión al respecto de Edu Aguirre, al respecto de tipos como Aguirre, como Tomás Roncero y la mayoría de estos madridistas del chiringuito, que para mí son escoria absoluta y no le hacen nada bien al madridismo. Pero siempre les digo una cosa, cuando alguien dice algo que me parece interesante lo traigo y nunca tengo problema en reconocérselo. En este caso ha estado así y me alegra de verdad que le digan las cosas tal y como son, aunque bueno, yo creo que Edu es más portugués que otra cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a colocarles aquí este clip porque me pareció sumamente interesante. O Lamine no es consciente de lo que representa, de quién es y de lo que puede llegar a ser, o no es consciente porque tiene 18 años y es el líder del Barça, el líder de la selección española, o simplemente tiene ese punto de ingenuidad que no sabe quién es, o me quedo más con que él se cree que está por encima del bien y el mal. Él ahora mismo se cree el dios del fútbol, se cree el dios del fútbol para subir a dar la mano a su majestad el rey con 2 gafas de sol, se cree el rey del mundo para decir mientras yo gane a mí no me pueden decir nada, se cree el rey del mundo para quitarle la cara a Cristiano Creo que ese es Vinicius. Creo que es Vinicius. Quitarle la mano a Cristiano Ronaldo cuando le... Dice que cree que es Vinicius. Cuando tú has visto a Vinicius hacerle un desplante a Messi, por poner un ejemplo? Creo que Rodrigo una vez tuvo un encontronazo con Messi y eso que Messi es un absoluto dictador, ¿no? Y tampoco vas a ver a Vinicius haciendo el ridículo, los ridículos que hace Lamine Yamal, o sea, muy alejados de lo que ellos creen que han dicho de Vinicius. Está dando, oye, mira, lo siento por perder, le quita la cara y se cree el rey del mundo diciendo a una institución, a una institución que roba, a una institución con miles de socios a falta de 48 horas de un partido muy importante y con cientos de aficionados y de simpatizantes en todo el mundo. Entonces, está muy bien que pidamos el Balón de Oro y que quiera ser el mejor pagado y que sea el mejor del mundo para vosotros, pero cuando saca los pies del tiesto hay que decirlo y criticarlo. Y ningún jugador del mundo puede decir que otra institución roba. Me da igual que esté en la Kings League, me da igual que esté con sus amigos o me da igual que se crea más que el resto. Hay que llegar a un punto y decirle, chaval, te has equivocado, eres muy bueno, pero te has equivocado. Y no todos te vamos a estar riendo las gracias todo el tiempo. Porque cuando la cagas, se te dice. Cuando lo haces bien, casi siempre, te lo decimos. Pero si sacas los pies del tiesto, que creo que esta es la ocasión, Me parece absolutamente maravilloso, muchachos, de verdad. Mira, sobre todo me quiero quedar con el punto en el que añade lo siguiente. Ellos han intentado justificar que no, que estaba con unos amigos de relajación y toda la cosa justificando el comentario. Pero me quiero quedar con algo que ha dicho y que es una realidad. Tú no puedes justificar que un futbolista, y más con la presencia que tiene este chico, porque la tiene, tendrá menos fútbol, pero la presencia es que la tiene en cuanto al nivel, al tema mediático. No se puede tolerar que vaya a hablar de una institución, que no es cualquier institución, por cierto. Ya sería una falta de respeto con cualquiera, pero con la más importante de la historia del fútbol, no se puede permitir que se haga este tipo de comentarios. Por eso quiero decirlo, no se puede. Mira, si el día de mañana Courtois hace días que dijo lo del caso Negreira, si hubiera dicho, en vez de que no, que lo del caso Negreira, o sea, que lo dijo así como suavecito, si hubiera dicho otra cosa, ¿no? Como que el Barça nos vive robando porque pagaron a Negreira, muy probablemente nosotros estaríamos aquí diciendo pues que no, o sea, lo hubiéramos celebrado seguramente, pero que no está a la altura de un futbolista profesional. Pues la verdad es que quiero quedarme con eso. Pero vamos a pasarnos a lo siguiente, por supuesto, al respecto de todo lo que vayamos analizando. Ustedes pueden ir colocando sus opiniones en los comentarios. Chicos, al momento de grabar este video, este clip que vamos a ver de David Sánchez tenía 1 hora. El otro lo había guardado y se lo grabo ahora cuando vaya a hacer el video con más completo.
había dicho algo que ya les voy a mostrar, más o menos le voy a palabrear porque el video lo borraron, pero para que tengan una idea más o menos de qué pasó con David Sánchez. Yo no creo que a Lamine con 18 años se le pueda permitir que siempre decida él, porque yo como viví el debut de Leo Messi, yo sé que Leo Messi con 18 años era un empleado del club y hacía lo que le decía al club y daba la entrevista que le decía al club, iba al acto publicitario que le decía al club. Después, evidentemente, la figura se agigantó y Messi llegó a ser lo que era y hacía lo que le daba la gana, evidentemente, pero es que Lamine, como quien dice, no ha empatado con nadie. Con 18 años no le puedes entregar las llaves del club. Dicho lo cual, la frase en cuestión, que al fin y al cabo es lo mediático y lo que va a acaparar titulares y seguramente calentará el Bernabéu, pues creo que es el riesgo que corres cuando vas a un tipo de charla pues muy distendida, con un lenguaje muy dirigido al público joven. Yo creo que no tenía maldad, que le ha seguido el rollo a Ibai y a esta gente y que a lo mejor lo paga a modo de que le insulten y le increpen en el Bernabéu, pero te digo, como es un tipo que es muy echado para adelante, yo creo que si lo dices porque sabes los riesgos que ello conlleva. Mira, aquí pues yo me quiero quedar con la frase que ha dicho, que no he empatado con absolutamente nadie, y es una realidad, muchachos. O sea, el nivel al que está este chico, marketing no tiene absolutamente, o marketing o relevancia dentro del mundo del fútbol no tiene nada que ver con lo que ha hecho en su carrera futbolística. Tiene una Eurocopa en la que para mí no fue el futbolista más importante, ya por ahí es que tenemos una idea, y tiene una liga en la que, bueno, se puede compartir eso con Rafinha, vamos a darle esa que sí, ¿no? Y la soberbia con la que se manifiesta me parece que está muy alejada de lo que es su carrera futbolística a día de hoy. Me parece muy interesante que lo comparen con Messi, aunque la comparación seguramente es absolutamente aberrante por muchos factores, pero me parece bastante bien. Y sobre todo esa frase de no empató con absolutamente nadie. Pero aquí viene la parte interesante. En otro post que había visto unas horas antes y que, repito, le había dado like para guardarlo y de esa manera poder analizarlo aquí con ustedes, David Sánchez dijo algo como que, mira, yo cada vez estoy más preocupado y cada vez más personas están preocupadas por la actitud y las cosas que está haciendo Lamine Yamal fuera del terreno de juego. Se le ve cada vez más metiendo la pata y cada vez más haciendo el ridículo. Un montón de cosas que dijo David Sánchez, para mí de manera acertadísima, pero se pueden percatar, yo le había dado like un comentario y por eso pude recuperar esto que dice: el autor de este post lo eliminó. El post fue borrado de uno de los programas de la cadena COPE o de la cadena SER, no tengo ni idea. Esto que creo que es Partidazo COPE, donde trabaja David Sánchez, ¿no? Y me pareció absolutamente vergonzoso y lamentable. Esto, muchachos, no hace sino demostrar que con este chico no se va a terminar un punto en que va a ser incluso peor que hasta Messi, porque como juega en la selección española, no se puede decir absolutamente nada sobre este chico. El post ha sido eliminado, lo estaba buscando durante 25-30 minutos, estuve buscándolo en YouTube, en Twitter, y el post ha desaparecido. Es que me parece sencillamente impresionante. Pero para que se hagan una idea, David Sánchez dijo en ese clip, se lo repito y cerramos con lo que viene, que Lamine Yamal preocupa cada vez más con las actitudes que tiene fuera del terreno de juego y que le parecía que había patinado un poco. Y si lo juntas un poco con el anterior clip, mira que ha recogido un poquito de cable. Es que me parece increíble, de verdad. Increíble lo que está sucediendo con este muchacho. No lo estoy inventando. Voy a tratar de conseguirlo y si lo consigo lo subo como un short para que lo vean, porque es de locos lo que dijo. Le hicieron borrar eso y unas horas después salió este en el que fue bastante más flexible, a diferencia de que dijo que no ha empatado con absolutamente nadie. Ya saben, muchachos, que si quieren trabajar en los medios de comunicación en España, no pueden decir lo que piensan de Lamine Yamal, y que seguramente a todos y muchísima gente dentro del Barça también lo pensará, pero se los toca tragárselo. Vamos a cerrar con esto de esta chica, esta mujer, María Trizac, que me parece brutal, de verdad, la manera en cómo defiende a Vinicius. Aquí pone en su sitio a la otra señora esta, que se me olvidó, Carme Barceló, de una manera brillante. Entiendo que es un contexto más relajado, entiendo la juventud, pero en el momento en el que faltas al respeto al que tienes enfrente a la otra persona, se acaba la broma. Es muy fácil y es una falta de respeto monumental. No, a una institución. Y eso no se puede consentir. Y me llama mucho la atención porque desde el otro lado nos han dado lecciones sobre jugadores del Real Madrid con el comportamiento, con el respeto, con la educación, y todo lo que habéis criticado lo tenéis ahora mismo ahí en casa. Hombre, si lo estás comparando con Vinicius, te has pasado tres pueblos, quiero decirte. Lo de Vinicius es otra cosa, No se puede comparar, nunca has salido a decir que el Barça roba. No se puede comparar. Que el Madrid se queja. No, es que de verdad esta mujer me parece maravillosa. La voy a llevar a casa con mamá. No, mentira, hablando en serio, brutal. Es que es brutal, de verdad. Mira, toda la carrera de Vinicius en el Real Madrid, que estamos hablando de aproximadamente, ¿qué? 6 años, 7 años, te diría no sé, no tengo ni idea. Que por cierto, mañana les voy a decir algo que es una percepción que tengo al respecto de esto.
toda la carrera que llevan de Vinicius en el Madrid, diciéndonos cómo debe comportarse un futbolista, un profesional, pero cuando viene el cretino y repito que Vinicius nunca ha llegado a ese punto de hablar de esta manera abiertamente, de esa manera tan aberrante, ellos vienen a aplaudir las gracias diciendo que estaba en un concepto o en un contexto de juventud y entre amigas. Me parece que de verdad que ha estado brillante y no quiero añadir mucho más porque voy a alargar mucho el video y yo creo que ya todo está absolutamente dicho. Pero sí, me gustaría por supuesto sus opiniones en los comentarios y lo de siempre. Me van a dejar su like, suscripción, gracias por acompañarme hoy, mañana y siempre a la Madrid. Nos vemos en un próximo video. Grande María Trizac y chao.